a sí mismo, porque hizo ciertas películas dramáticas que lo llevaron a entrar en el personaje y en depresiones muy grandes. Y ya no podía regresar a quién era Owen Wilson, ¿sí? Lamentablemente en México no existen ese tipo de centros de ayuda para artistas o para personajes que no entienden la diferencia entre ser un actor y ser tú como personaje. Tú puedes ser Carlos Federico Informa y tú sales a hablar de política, pero cuando acabas tus videos, ese Carlos Federico Informa pues ya no existe, tú te vas, haces tu vida, te comes unos camarones, te pones a escuchar, le dices Alexa, ponme esta música, o simplemente agarras y tú o pones el CD o el disco de acetato o el cassette o lo que tú quieras. Sin embargo, estos personajes ya no entienden eso. Se quita la peluca y sigue hablando igual, se sigue expresando igual, se sigue moviendo igual. Analiza los videos de Víctor Trujillo. No hay diferencia. ¿Y en qué momento crees que perdió el piso? Ya no pudo romper con el personaje y su vida privada. Lo que pasa es que yo creo que fueron tantas las horas que se metió de estar trabajando. O sea, no podemos decir que Víctor Trujillo Broso sea un huevón. Es un señor que ha trabajado un chingo. Eso es hay que reconocérselo. Y cuando te metes a trabajar, y por eso le pasa tanto a muchos actores que entran en esa catarsis, de que son tantas las horas que están metidos en un personaje, y para poderlo interpretar de una manera efectiva, es como agarrar la esencia de mi ser y dejarla por un lado, ¿sí? Y imagínate, se pasan 6 meses, 8 meses, un año grabando una película o haciendo esos espectáculos, porque cuando trabajas en la televisión no grabas un programa al día o un programa a la semana, grabas 3, 4, 5, 10 programas y se pasan después, y de repente si sale otro el otro día lo sacas y los otros los vas dejando de reserva para meterlos en otros tiempos. Siempre pasa eso. Entonces, fueron tantos los años, o han sido tantos los años, que Víctor Trujillo se ha metido abajo de la peluca de Broso, que Víctor Trujillo se quedó ahí. Nosotros como seres humanos necesitamos cultivarnos y seguirnos moviendo de un lado a otro para evolucionar como personas. Sin embargo, Víctor Trujillo de Broso se apoderó de Víctor Trujillo, y Víctor Trujillo quedó ahí abandonado, solo, frustrado. Quizás un joven Víctor Trujillo que decía, hey, ven, rescátame, necesito que me des amor, necesito que me des ayuda. Sin embargo, el payaso se lo tragó. ¿Sí? Se lo tragó. Entonces Víctor Trujillo, el chavo ahí con las ilusiones de llegar a ser alguien en la vida, quedó abandonado. Y llegó un momento en el que cuando Broso se bajó y lo vio ahí, dijo, eres mío. Y lo dominó por completo. ¿En qué momento? Solamente Víctor Trujillo lo sabe. Si él se pusiera a hacer un autoanálisis y realmente quisiera mejorar como persona, entraría, se sentaría, te aseguro que estaría en una etapa de depresión por meses, porque llevar y reencontrarse a una etapa de juventud perdida por la ambición de ser alguien o de llamar la atención con algo, le dio completamente en la torre a la vida del ser humano. Para convertirse en el títere de los medios. Ahora bien, la pregunta es, tú que has estado mucho tiempo en la actuación, en cierto momento. ¿Cuándo un actor, qué requisitos tiene que cumplir ese actor para que vaya a haga un papel, pero ese papel termina por dominarlo y se lo lleva a su casa y termina meses con él? ¿Hay frustraciones? ¿Qué hay? ¿Le entró egolatría al sentirse importante? ¿Qué experiencia tienes tú al respecto de cuándo es cuando el personaje se apodera de la persona? Hay que estar frustrado. Por ejemplo, le pasó al Batman o al Guasón. ¿Cuál fue el que se... Cuando tú no te conoces a ti mismo. ¿Cómo se llamaba este que se mató, que se llevó el personaje hasta su casa y la hizo del Guasón? Del Guasón. Que le pasó eso y terminó suicidándose. Sí, así sí, es. Que en la película actúa como un demente. Y se quedó sin ya se quedó.
Es que les ha pasado a muchos, a muchísimos actores les ha pasado y lo hemos visto una y otra vez. Es lo que te digo, si tú tienes problemas de autoconocimiento, si no te logras entender y reconocer, ni te metas en la actuación. Cuando yo di clases en Stella Adler, les decía a los chicos, antes de enseñarte y darte un papel a interpretar, lo primero es que entiendas quién eres tú. Tú no vas a poder, tú, Carlos Federico, profesor y comunicador, no vas a poder hacer el papel de un policía si tú no dejas a Carlos Federico, porque estás adoptando una vida que no es tuya. Puedes tratar de personificarlo, pero la gente no te lo va a creer. ¿Sí? La actuación va a ser muy mala. Sin embargo, cuando tú tienes el conocimiento y la capacidad de dejar a quien yo soy por un lado y tomar la vida del personaje, le das esencia, se vuelve creíble. Ves actores que son muy multifacéticos como Tom Hanks, por ejemplo, como este señor que también se suicidó, Robin Williams, que me parece uno de los mejores actores que tenía Estados Unidos, porque hacía comedia, hacía papeles muy serios. ¿Qué pasó? Incluso Robin Williams, siendo un extraordinario actor con experiencia, terminó suicidándose porque dejó olvidado a Robin Williams por tantas películas que hizo. Adaptó tantos personajes de manera tan perfecta, tan buena, que se apoderaron de él todos los personajes, y eso es algo muy peligroso. La actuación es algo que debes de tener muy en cuenta cuando lo vas a ejercer, porque se puede apoderar de tu vida, y cuando no tienes la capacidad de dejar el personaje allí, regresar, tomar tu vida, tomar la esencia de tu ser para seguirlo cultivando, seguirlo creciendo, seguir llenándolo de amor, pues entonces los personajes vienen y te tragan. ¿Qué es lo que le pasa? Es que a eso se le llama catarsis, es una enfermedad. Si lo checas en el internet, la definición de catarsis te lo va a decir perfectamente, ¿sí? Las personas entran en un estado de desconocimiento, de autenticidad, para convertirse en una cosa que no son ellos. Luego entonces se crea este conflicto de seres, y el ser que tenga más fuerza va a ganar. Es como el pescado grande que se come al chiquito, el ciclo de la vida. Si tú lees un libreto y el personaje realmente tenía una esencia muy fuerte, y la persona que lo va a interpretar es una persona, pues, que no tiene esa fuerza, que le gusta ser dominada, que le gusta ser, que es fácil de manipular, vamos a decir una persona manipulable, va a llegar el personaje, y donde la persona lo interprete bien, se acabó. La persona se va a sentir tan cómoda con ese personaje que va a tratar de ser eso en todos lados, porque lo va a hacer sentir seguro. Fíjate la intensidad de esto. Entonces podemos deducir que la estancia y el nacimiento de Víctor Trujillo en una ergástula cuando su mamá se alivió de él y vivió mucho tiempo, hoy puede ser el síntoma de aquella, no frustración, sino de aquellos problemas emocionales que le causaron, y hoy como que se cobija en un personaje para no ver una realidad en la cual vivió en su momento, porque él de nacimiento y toda su niñez la vivió dentro de una cárcel. Así es. Si tú analizas quién era Víctor Trujillo antes de Broso, era una persona abandonada. Víctor Trujillo, antes de ser Broso, era un ser abandonado, que tenía la escasez del amor y el afecto de una madre, y el amor de una madre en un hijo es lo principal. ¿Qué pasa? Llega y le dan el payaso Broso. Por eso digo que Broso se tragó a Víctor Trujillo. Y en esos inicios, Víctor Trujillo, estamos hablando 70s, 80s, sacó todo ese coraje que tenía en contra de la vida, en contra del gobierno, porque no nos olvidemos que en cierto momento llegó a ser muy famoso y llegó a ser un gran personaje, ¿sí? Le dio vida porque pudo expresar toda esa frustración que tenía desde la juventud. Pero al momento en el que se alimentó, que llegó la fama, que llegó la atención, que le llegaron los placeres,
que lo convirtieron en un misógino, que esto es el payaso, ¿sí? Víctor Trujillo dijo, mi vida no vale nada, no es nada, pero la vida de Broso es importante, tiene peso social. Luego entonces, pues es mi escudo protector. Y yo, Víctor Trujillo, la víctima, pobrecito de mí, no me culpen. Es el payaso quien lo ha hecho todo. No sé si se queda claro. Él es el fuerte, no yo. No es que Víctor Trujillo se esté protegiendo, es que él sabe que él no es nadie, que él nunca ha tenido el peso ni mediático, ni político, ni social en sus alrededores como los ha tenido Broso. O sea, y eso es una enfermedad. Mi responsabilidad la protejo detrás de ese personaje. Luego le hallo para que todas mis, que se me olvida la palabra, Víctor, frustraciones, mis... ¿Inseguridades? No, inseguridad, o sea, los defectos de carácter. Los afloro y tengo como pretexto a un personaje al cual ya miente, manipula para lo malo, no para lo bueno, ¿sí? Se vuelve un personaje cínico, inhumano. En el fondo yo creo está protestando el Víctor Trujillo de una niñez nada agradable que vivió y ha hallado en ese lugar y el escenario perfecto políticamente hablando para agarrar de pretexto a Andrés Manuel López Obrador del coraje, el cual no ha logrado él encauzar de una manera de vida y agarrarlo como pretexto al presidente porque de repente lo que vemos es pues que es sin fundamento alguno, cómo tergiversan las cosas, tal parece que para alimentarse de todas las miserias que cargan desde aquellos tiempos. Pero hay un... Es el alimento de su catarsis. Mira, de acuerdo a Sigmund Freud, la palabra catarsis, como te lo explicaba hace ratito, que es de origen griego, significa envase purificación, pero es utilizada en el área de la psicología para indicar la liberación de las emociones negativas. La liberación de las emociones negativas. Todo lo de la vida que viene arrastrando Broso es expresado a través de esta catarsis. Esta definición se dio a conocer por el padre de la psicología o el psicoterapeuta neurológico Sigmund Freud. Entonces, las personas que estudian psicología y que saben de esto, pues lo entienden de esta manera también. En el ámbito teatral se ve precisamente como la parte de desconocimiento, como una enfermedad de no entendimiento del propio ser para liberarte de esas cosas como tú lo mencionas. Luego, entonces, cada vez que Broso sale y muestra ese repudio en contra de Andrés Manuel, lo único que está haciendo está realimentando su catarsis. ¿Por qué? Porque está tan enfermo, ¿sí?, que ahora lo necesita. Si él no ataca a alguien, siente que se está muriendo. Ya no lo hace quizás con la intención de lastimar al otro, sino de no morirse él mismo, de mantenerse vivo a través de esa expresión de negatividad, porque no sabe otra forma de vida, no la conoce. Broso necesita atención psicológica. ¿Perdón? Alguien está aprovechando esa condición que mencionas de Víctor Trujillo o de Broso para que a través de un factor de un pago pueda canalizar esa ira, esa frustración, ese desosiego hacia algo bien específico, pues, que en este caso pues es Andrés Manuel. En efecto. Ese es otro factor también que tenemos que considerar. Quien lo cilindrea, quien lo mueve, quien le paga. Mira, cuando Víctor Trujillo, después de la oleada que pegó, pues por los talentos que tenía en un inicio, cuando se generó ese payaso para generar esa sátira política, era nada más eso, sátira política. Llegó un momento en el que se dieron cuenta, o Broso, o Víctor Trujillo en cierto momento se dio cuenta del poder de Broso y empezó realmente a atacar a los gobiernos. Y lo empezaron a correr de todos lados, no sé si se acuerdan.
y se quedó sin trabajo un tiempo, se quedó en el olvido. Broso ya no era nada. Ahora viene y es rescatado de la nada. Precisamente por eso los enemigos que él tenía dijeron, este chavo o este payaso nos fregó de cierta manera. Ese mal que nos causó a nosotros lo podemos usar de acuerdo a estas personas, ahora latinos y esas personas que ahora él llama amigos, pues le ofrecen un regreso, una entrada a ese círculo rojo, una entrada a volver a hacer a alimentar esa catarsis. Luego entonces él dice, pues venga, que fue muy fácil atraparlo, porque Víctor Trujillo es un ser manipulable, ¿sí? Y Broso, que es un animal del poder, del llámame, del ponme a las mujeres, del yo soy todo aquí y yo los muevo a todos allá, porque si tú lo notas, esas son sus expresiones. ¡Ah! Exageradas, extremas, pasan del 0 al 1000 en un segundo. Eso sí es un actoral, eso sí es un trabajo actoral. Sin embargo, no lo convierte en actor, sino en víctima de un personaje elaborado por ciertos grupos para generar diferencias, controversias o golpeteo en ciertos sentidos políticos. En pocas palabras, el personaje lo único que hace es anunciarnos el problema emocional en el cual vive Víctor Trujillo. Yeah. Y ha encontrado en él la forma de escupir toda su frustración que trae desde que nació hasta el día de hoy, porque ha ido acrecentándose día con día. Y el personaje que él dice que actúa, pero tú dices que interpreta, pues le ha caído como anillo al dedo ante todos sus defectos que posee en sí, y ha agarrado ese pretexto de ir encauzando de una manera, ahora sí, porque pues no ha tenido una cura que digamos, pues bueno, a través de eso fuiste poco a poco desahogando tu ira, tu impotencia ante la vida, que no te ha devuelto lo que te robó quizás en aquella niñez o adolescencia, pero sigo golpeando con mayor intensidad. Dicen que cuando haces ese tipo de catarsis, a veces viene un llorar interno, un llorar externo, te empiezan a caer 20 monedas al cerebro y empiezas ahora sí a bajar bastante. Pero creo que el personaje se ha enfermado de sí mismo y ha entrado en un éxtasis del cual nadie lo puede bajar el día de hoy, en un estado de drogadicción, en un estado que quizás, ojalá y no suceda, le puede pasar lo que al Joker de este personaje que se me olvida su nombre, que interpretó a ese personaje y terminó suicidándose. No sé, pero veo a una persona muy enferma detrás de ese mentado Broso. Pero fíjate que hay quien lo alienta muchísimo y hay quien lo acompaña, como Carlos Loret, que le da margen o le da espacio para que pueda en un momento dado lucirse, ¿no? Y para eso trabajan los dos juntos. Pues es el Patiño. Es que tienen la equidad, tienen una historia muy similar. Si tú te das cuenta también, antes de Latinus, Loret de Mola estaba totalmente demacrado. Hay fotos. Sí. Parecía un vagabundo, estaba perdido en la nada, en la oscuridad, acabado por sus propias mentiras, por los propios montajes que la propia empresa que lo creó destapó. Sí. Y ahora, otra vez, de manera ingenua, vuelve a creer en ellos porque le vuelven a dar poder. Como dice Carlos, son personajes maquiavélicos que utilizan personajes con esencia extremadamente manipulable. Este tipo de personajes son reclutados incluso en el Medio Oriente para convertirlos en terroristas, ¿eh? Esto es una cosa bastante delicada. Tú ves personajes como Javier Lozano, como Loret de Mola, como Víctor Trujillo. Todos son personajes que en esencia y en vida real son bastante ausentes
de amor, de cariño, de afecto, de valores. No los tienen. Por eso es su repudio en contra de Andrés Manuel y de la gente que sigue la 4T, porque saben que hay valores integrales, hay valores morales, y eso es algo que les causa una envidia gigantesca, porque no la conocen y lamentablemente no van a poder regresar el tiempo para tenerlo. No se les va a poder enseñar. Necesitan horas y horas y horas de atención psicológica para poder para tener una readaptación social. Si no, mientras vivan, van a seguir viviendo en ese mismo contexto. No van a salir del cuadro del personaje que les da algo de poder. Okay. Dice aquí un comunicado de CDP Noticias que cubrían la conferencia matutina de AMLO. Pues ahí, pues Sandy Aguilera, José Hernández y el Carlos Pozos, que dicen que cometieron una pifia al afirmar que nació en un penal y que su madre murió a manos del narcotráfico, confundiendo la biografía del comunicador con la del personaje Broso, el payaso tenebroso, lo que desató una oleada de burlas en redes sociales. Dice, en un programa transmitido vía YouTube, los periodistas quienes también cubren las conferencias de prensa. O sea que Sandy Aguilera ahí también le echó carne al asador, con lo que revelaron el lado oscuro y la realidad de Víctor Trujillo. O sea que ya en la mañanera ya lo habían dicho. Dice, haciendo uso de la palabra Aguilera, Sandy apuntó que Trujillo tiene una infancia que no ha sanado y donde ahora ataca constantemente. Esto es una historia que ya viene de tiempo atrás. Justamente cuando terminó la mañanera, refiriéndose al Mañanero, el noticiero que condujo varios años, primero en radio y luego en televisión. Asimismo, Aguilera narró que Broso habría viajado a Tijuana a los 13 años de edad para buscar a su madre, pero le dijeron que había fallecido de problemas con el narcotráfico, algo así. De ahí continúa, viajó a Alemania y se empleó en restaurantes lavando trastes. La vida de este sinvergüenza pues la ha canalizado muy mal, pero bueno, como tú dices, Richard, fue preso de intereses económicos, le dieron vida de lujo, le siguen dando, y pues lo que más le resta a para tener gratitud con los estos empresarios, con los patrones, pues sigue haciéndoles ahora sí el caldo gordo, pero lo que vemos tristemente es el debacle de un ser humano, porque termina siendo un ser humano el sinvergüenza. Bueno, al final de cuentas, él sabe que sin la peluca es un ciudadano, pues, que no vale la pena ni siquiera hablar al respecto. Sabe que es muy inferior de los muchos mexicanos a los que tanto critica. Luego entonces, pues en esa intención de mantenerse en esa ideología de ser superior, pues simplemente prefirió Víctor Trujillo entregar su vida a Broso para sentir que su vida pues tenía alguna razón de existencia. Así es así de simple. No le puedo dar ya más vueltas a este asunto porque en verdad no la hay. Lo único que podría decir es que si Víctor Trujillo nos ve, pues que busque atención psicológica, que se dé cuenta que la vida no es solamente un personaje, que podría tener mejores resultados, una felicidad plena en su corazón, si realmente aprendiera a dejar el personaje y empezar a tratar de recuperar, nunca es tarde, en verdad, tratar de recuperar la esencia de su ser propio. Podría cambiar completamente, ¿sí? Incluso la manera en la que las personas lo ven, la forma en el que su entorno social se podría convertir en algo auténtico, porque ahorita simplemente está rodeado de cosas superfluas, de cosas que no tienen autenticidad, y eso pues cada vez lo va a seguir llevando a un vacío más grande. Ojalá no pase, como dices tú, lo que le ha pasado a otros actores que terminan internados en hospitales psiquiátricos o suicidándose. Ojalá no viéramos algo así.